Persiguiendo el jade, capítulo 126. Varias capas de cortina de gasa ocultaban la vista, mientras el incienso de cerebro de dragón que flotaba en el aire provocaba somnolencia y pesadez en la cabeza. El aroma le resultaba familiar a Yunqianqian. Le dolía toda la espalda como si se la hubiera partido en dos, pero yacía inmóvil sobre las suaves sábanas, con los ojos cerrados y las pestañas oscuras bajadas, fingiendo estar inconsciente. Una voz fría y grave proveniente del interior de la habitación llegó a sus oídos. La persona fue secuestrada por Sichen. El guardia de las sombras, arrodillado bajo la mesa baja, estaba empapado en sudor frío mientras apretaba los puños. Los hombres del marqués de Wuhan capturaron a los ancianos de la familia Min mientras enfrentábamos a los subordinados entrenados por Wei Yan. Este subordinado merece un castigo, Su Alteza. Grita. Un leve crujido resonó, mientras Kimin había aplastado el anillo de jade blanco que llevaba en su pulgar. La mitad de su rostro estaba en penumbra y los marcados rasgos de sus facciones se veían aún más siniestros en la luz tenue. Lentamente levantó la cabeza y habló con languidez. «Fracasaste, entonces. ¿Por qué sigues vivo para volver y enfrentarme?» El aire se enrareció. Una gota de sudor cayó en la sien del guardia de las sombras al suelo. Preso del pánico, sacó un objeto de su túnica y se lo ofreció a Kimin. Cuando este subordinado rescató a los miembros veteranos de la familia Men de la prisión privada de Wei Yan, reveló nuestra identidad. Me dieron esto. Otro guardia de las sombras, oculto en el rincón oscuro de la habitación, dio un paso al frente y tomó el objeto que sostenía en alto el guardia arrodillado y se lo presentó a Kimin. El objeto medía aproximadamente 1 pulgada de alto, 3 pulgadas de largo, era completamente negro y tenía la forma de un tigre o leopardo. Estaba grabado con inscripciones antiguas. Era la mitad de un Tiger Tali. Kimin reconoció su origen por las inscripciones y sus alargados ojos se entrecerraron ligeramente. Este es el registro del tigre de Chonzhou de hace 17 años. Según la gran ley del Jin, cada región tenía su propio recuento. Solo obteniendo la mitad correspondiente de la corte imperial se podía movilizar la guarnición local. Bajo la mirada hacia la guardia de las sombras arrodillado. ¿Qué dijeron los miembros mayores de la familia Men? El guardia, sintiendo que le habían perdonado la vida, respondió apresuradamente. Le rogaron a Su Alteza que limpiara el nombre del viejo general Men. Kimin arqueó ligeramente las cejas. En la cama, Yunqianqian se puso tensa, esforzándose por oír más, pero la conversación de fuera cesó abruptamente. Kimin alzó una mano indicándole al guardia de las sombras que aguardara silencio. Al oír la respiración entrecortada tras las cortinas, una leve sonrisa asomó en sus labios. De repente dijo: «Puedes retirarte». En cuanto al brazo de Xuanyan, se lo cortarás. Quienes se atrevan a dañar a mi gente deben aprender la lección. El corazón de Yunqianqian latía con fuerza, presa del terror. Su instinto le decía que Yu Jian, del que hablaba Kimin, era el guardia de las sombras que había intentado matar a Baoer. El guardia arrodillado no hizo preguntas y simplemente respondió con un sí antes de retirarse. Yunqianqian oyó la puerta que se cerraba. No entendía por qué Kimin había interrumpido la conversación sobre la verdad de la batalla de Jinzhou, dejándola ansiosa pero impotente. Cuando el sonido de los pasos lentos y pesados se acercaba a la cama, fingió dormir apresuradamente. Las capas de gasa se apartaron y se engancharon a un broche dorado. Incluso con los ojos cerrados, Yunqianqian pudo percibir el repentino brillo alrededor de la calma. El colchón se hundió ligeramente. Supuso que Kimin se había sentado a su lado. Aunque mantuvo los ojos cerrados, casi podía sentir su mirada serpentina recorriéndola. Todo su cuerpo se tensó instintivamente y los dedos bajo las sábanas se apretaron con tanta fuerza que se pusieron blancos.
Se esforzaba por mantener la compostura, sin darse cuenta de que el hombre sentado a su lado observaba el leve temblor de sus pestañas con una mueca burlona. Tenía la espalda herida y, tras aplicarle la medicina, Kimin ni siquiera permitió que las criadas le cambiaran la ropa. Entre las sábanas de gasa suave y de color rojo plateado, la mitad de su espalda desnuda dejaba al descubierto una piel blanca como la nieve. La horrible herida de cuchillo añadía un toque de belleza desolada, como una delicada orquídea aplastada por manos ásperas. Kimin observaba a la mujer que fingía dormir desesperadamente, y la curva de sus labios se acentuó ligeramente mientras extendía una mano pálida y fría para recorrer su columna vertebral. Efectivamente, al instante siguiente se le erizó la piel a Yunquianquian. En lugar de retirarse, Kimin la agarró de la barbilla y le preguntó con calma: «Basta de fingir». Yunquianquian retrocedió como si lo hubiera mordido una víbora, con evidente disgusto en la voz. «Si no hubiera fingido, ¿cómo podría haberme enterado de tus planes? Ni siquiera un tigre feroz dañaría a su propio cachorro. Sin embargo, tú matarías a tu propio hijo. ¿Qué lealtad te deben esos seguidores? ¿Acaso no temes que algún día te vuelvas contra ellos?» Kimin soltó su barbilla con una leve sonrisa indiferente en los labios. «¿Estás enfadada porque quiero matar a ese pequeño bastardo?» La rabia brilló en los ojos de Yunquianquian, pero de repente se inclinó hacia él con voz gélida y burlona. «Si ambos se hubieran quedado obedientemente a mi lado, no lo habría tocado, pero huyeron con él y cayeron en manos de Sichen. Seguramente alguien tan astuto como tú sabe que Sichen podría usarlo para comandar a los señores de la guerra». Yunquianquian permaneció en silencio. Su rostro palideció aún más, aunque su mirada furiosa nunca vaciló. Los ojos de Kimin eran fríos y reptilianos. Sus delgados labios casi rozaban su oreja mientras provocaba: «No soy quien quiere que muera, eres tú quien me obliga a hacerlo». Se echó atrás un poco, disfrutándola, viéndola temblar, ya fuera por miedo o por furia, y habló con compasión: «Qianqian, la que casi provoca la muerte de ese niño fuiste tú». «Mentiras», espetó Qianqian. Mientras la agitación le acentuaba la herida de la espalda, un intenso dolor le recorrió el rostro, haciendo que sus mejillas palidecieran aún más. Kimin frunció ligeramente el ceño, dejando de lado la burla mientras le sostenía los hombros. «No te muevas, volverás a abrir la herida». Yunquianquian le corrían gotas de sudor por la frente a causa del dolor, pero de repente soltó una risa burlona. «Kimin, ¿por qué no me matas tú también?» Sus dedos se clavaron en sus hombros, sus uñas casi perforando la piel mientras la miraba fijamente con voz sombría. «No te mataré y tú tampoco quieres morir». Tras soltarla hizo una pausa y luego suavizó su tono. «Si quieres tener hijos, tendremos más en el futuro, tanto como quieras. Ese niño nunca debió haber nacido cuando nació. Yua Baoer había venido a este mundo para reemplazarlo. Jamás podía amar a un niño que pudiera usurpar su lugar en cualquier momento. El hecho de no haber matado ya a Baoer era la mayor misericordia que podía ofrecer. Tendría herederos, pero solo después de recuperar todo lo que le pertenecía, solo después de asegurarse el poder absoluto. Detestaba todo aquello que lo amenazaba. Las lágrimas brotaron por los ojos de Yunquianquian mientras soportaba el dolor pulsante en la espalda. Le escupió con furia y luego cerró los ojos. «Si hubiera sabido que esto iba a pasar, te habría dejado morir junto al lago aquel entonces». En ese instante en que esas palabras salieron de sus labios, el ambiente alrededor de Kimin se tornó gélido. Al final se limitó a mirar a Yunquianquian con una risa fría. «Ya es demasiado tarde para arrepentirse. Fuiste tú quien me trajo a este demonio de vuelta al mundo humano. Todo lo que sigue es lo que te mereces». Se alejó a grandes zancadas, dejando tras de sí únicamente la cortina de cuentas que se balanceaba sobre el dosel de la cama. Yunquianquian se aferraba a las sábanas, con el rostro aún pálido por las graves heridas, pero su mirada hacia la puerta era clara y gélida.
tan tranquila que rozaba la indiferencia. Cuando Kim Min salió de la habitación, el guardia de las sombras que esperaba afuera hizo una reverencia y se dirigió a él diciendo: Su Alteza. Kim Min respondió con un tono sombrío: Vigílala de cerca. El guardia de las sombras asintió respetuosamente. Solo después de que Kim Min se marchó, echó un vistazo a la puerta que estaba cerrada herméticamente. Su Alteza siempre había sido profundamente desconfiado, incluso de Lan Chi. Tras sugerirle que diera un heredero, había caído en desgracia. Solo la mujer que estaba en la habitación, que sabía qué hechizo había lanzado, había permanecido como una excepción durante todos estos años. Tras caminar unos pasos, Kim Min fue abordado por el mismo guardia de las sombras que había informado anteriormente, con el cuello aún machacado de salpicaduras de sangre. Su Alteza, como me ordenó, le he cortado el brazo a Huang Jian. Kim Min, que seguía jugando con la mitad del Tiger Tally que tenía a sus espaldas, no mostró interés alguno en el informe. En cambio preguntó: ¿y la otra mitad del Tiger Tally? Cada lluvia otoñal trae consigo un frío intenso. El agua sin raíces caída en cascada desde los aleros, salpicando y formando charcos a lo largo del pasillo. El viento frío llevaba la humedad hacia la base del muro, donde se alzaba una vieja secuoya, oscurecida por la lluvia. El dobladillo de la camisa del joven apoyado contra el muro presentaba leves manchas de aguas. Los carrillones de cobre que colgaban a lo largo del pasillo se balanceaban salvajemente con el viento, y sus melancólicos y fragmentados sonidos llenaban el aire. Dentro de la habitación, gemidos de agonía rompían ocasionalmente el silencio. Sitchen parecía no oírlos. Con los brazos cruzados se apoyaba contra la pared, absorto en sus pensamientos mientras observaba la repentina lluvia otoñal. El viento frío le revolvía los mechones de pelo en las sienes, y la leve herida en su rostro de tez color jade se escondía con la brisa. Sus ojos bajos eran tan penetrantes como la herida en su rostro. Al cabo de un rato, el médico que atendía al paciente salió con su botiquín. Sie Song, que también había estado esperando bajo el alero, se adelantó inmediatamente para preguntar: ¿cómo está el general Chu? La mirada de Sitchen se desvió con indiferencia. El médico negó con la cabeza en silencio y suspiró. Los huesos y tendones de sus piernas se fracturaron hace más de una década. El tejido se necrosó hace mucho tiempo. No hay esperanza de que vuelva a caminar. Si es Chon, que había perdido un brazo y una pierna, comprendía el dolor. Tras un momento silencioso dijo: haga lo posible por atenderlo. El médico asintió y se marchó para preparar la medicina. Un sirviente que atendía al paciente en el interior salió apresuradamente para llamar a alguien. Marqués, el general Chu desea verlo. La verdad que tanto había buscado estaba ahora a su alcance, pero Sitchen dudó un instante antes de entrar a la habitación. El hombre que yacía en la cama era barbudo, con el pelo enmarañado como hierba seca y plagado de piojos. Aparte de un par de ojos penetrantes y alerta, sus rasgos eran casi irreconocibles. Tenía ambas piernas rotas y tras 17 años en un calabozo oscuro se habían consumido hasta quedar reducidas como más que piel y huesos. Sitchen miró a aquel viejo general que una vez sirvió bajo las órdenes de Meng Chuyan y de su propio padre y simplemente dijo: General Chu ha vuelto a casa. Chu. Zhou Chan miró fijamente a Sitchen y de repente sollozó desconsoladamente. 17 años han pasado. Los descendientes del general Xie se han convertido en flores tan imponentes. En mi vida jamás pensé que volvería a ver al heredero del general. Abrumado por el dolor, este otrora guerrero curtido de 1000 batallas solo pudo golpear el borde de la cama y llorar amargamente. Xie Chong, cojeando, se acercó para ayudar a Chu Yonchan con ojos enrojecidos y le preguntó: General Chu,
Por favor, cálmese primero. ¿Por qué Wei Yan lo encarceló durante 17 años? ¿Hubo algo más detrás del retraso en el transporte de grano en aquel entonces? Al oír el fallido transporte de grano, Chu Yung-chan se agitó aún más, conteniendo las lágrimas, exclamó: ese monstruo de Wei Yan es peor que un cerdo. El general Men sufrió la acusación más injusta de la historia. El pobre anciano general murió con un amargo pesar, y la leal familia Men no queda ni un solo descendiente.